Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un tutorial de cómo instalar y configurar RPCS3 para emular juegos de PlayStation 3 en nuestra computadora con Linux, y en esta ocasión me estaré basando más que nada en Arch Linux, pero también te sirve para otras distribuciones. Si es que te gustaría que subiera otro video del mismo tema pero para Windows, por favor recuerda dejar tu like y recuerda suscribirte. Algo más que decir antes de empezar con el video es que en este video no vas a encontrar nada acerca de piratería, no te voy a enseñar a cómo descargar juegos piratas, aquí no vas a encontrar nada que tenga que ver con piratería en general. De igual manera recuerda que te puedes unir a mi servidor de Discord, el cual te estaré dejando el link en el primer comentario para que te unas, y si es que tienes alguna duda acerca de cómo dumpear tus juegos oficiales que claramente compraste, pues ahí te estaremos respondiendo, y también va a haber un apartado a la izquierda del Discord en donde vas a poder ver todas las guías que ya tenemos en el canal de YouTube, pero en texto para explicar y responder algunas dudas. Así que bueno, sin nada más que decir, empecemos con el video. Pero antes de continuar me gustaría invitarte a suscribirte, ya que de esta manera apoyas muchísimo al canal. Recuerda que cada like, cada comentario y cada suscripción me apoya muchísimo. Ahora sí, sin más dilación, continuemos con el video. Ok, la instalación es muy sencilla, sin embargo son 3 opciones, cada una más difícil que la anterior. Te recomiendo, si es que te funcionaron cualquiera de las 2 primeras, te brinques hasta el minuto que te estaré mostrando en la pantalla para que ya vayas directamente a instalar los juegos. Primero que nada nos tenemos que ir a la página RPCS3 y nos vamos a ir al apartado de descargas. En el apartado de descargas podemos ver que hay 3 opciones, pero nos interesa la de en medio, que es de Linux. La aplicación que se nos va a descargar es un archivo .app imagen, y pues es tan fácil como irnos a la carpeta de descarga y ejecutarlo. Si es que nos pide permisos, lo ejecutamos de esta manera, le damos a continuar y se nos va a instalar. Así es sencillo. La segunda opción es irte directamente a la tienda de Arch Linux o de tu distribución Linux y buscar el emulador como RPCS3, así igual que en la página, y pues simplemente lo instalamos y nos funcionará adecuadamente como en la versión anterior. Ya instalado, nada más lo tendríamos que buscar con el mismo nombre, crear el acceso directo, esto también nos va a salir en la primera opción, aceptar las reglas y le damos en continuar. La tercera opción es un poco más difícil porque también te va a estar instalando las dependencias necesarias para que tu sistema ejecute correctamente el emulador. Lo primero que tenemos que hacer es escribir sudo pacman en una terminal con SYU para que actualice todos los paquetes que ya tengamos instalados en el sistema y evitar errores. Lo segundo que tenemos que hacer es escribir sudo pacman -s mayúscula -needed base devel espacio git. Y haciendo esto vamos a estar actualizando los paquetes necesarios para instalar Yay, porque Yay se va a encargar de actualizar, instalar y encargarse de todo lo que le haga falta al sistema para instalar el emulador de manera correcta. Ponemos el siguiente comando. Cabe decir que todos estos comandos se los voy a estar dejando en el primer comentario del video. Le damos a cd Yay para meternos en la carpeta de Yay y ponemos make pkg espacio -si para instalar Yay. Esperamos a que se instale. Si pide contraseña, si pide que aceptemos con una Y, pues aceptamos las veces que sean necesarias. Y ahora abriríamos otra terminal y escribimos lo siguiente. Escribimos Yay-medio S mayúscula Y espacio RPCS3 para instalar el emulador directamente, pero lo que yo te recomiendo es que instales Octopi. Octopi es un gestor de paquetes con interfaz gráfica para que no se te haga difícil buscar alguna cosa. Te lo recomiendo ya que también te podría ayudar a instalar diferentes programas, como bien podría ser editores de video, de audio, simplemente buscándolos. Con Octopi instalado lo buscamos en nuestros programas, lo abrimos y esta sería la interfaz.
¿Por qué te digo que es buena opción? Mira todos los paquetes que incluye. Ahí podrías estar checando qué aplicaciones hay y cuáles podrías necesitar. Para buscar le damos un clic en la carita del alien. Buscamos el emulador como RPC S3. Y si te vas hasta la derecha, lo voy a poner maximizado para que veamos bien. Si te fijas, tiene votos. Eso quiere decir que la comunidad vota cuál paquete está funcionando mejor actualmente. Para instalarlo, le damos clic derecho, instalar, y arriba donde está la palomita le damos clic para que comience la instalación. Ahí nos dice que cuál queremos instalar, le damos a 1, porque solamente es el único paquete que hay, otra vez a 1 y aceptamos la instalación. Este proceso suele ser mucho más tardado, pero te lo recomiendo si es que no has logrado hacer funcionar el emulador. Para instalar los juegos es muy sencillo. No vas a conseguir ninguna página y no te voy a decir dónde descargar juegos de manera ilegal, solo te voy a enseñar a instalar juegos que tú tengas dumpeados de tus discos originales. Para instalar el firmware solo tienes que ir a la página oficial de PlayStation-PS3, le damos aquí donde dice reinstalar con una computadora y te va a dar esta imagen del sistema. Lo marca como virus, pero pues no lo es desde la página oficial de PlayStation, nada más aceptamos la descarga y aparte lo detecta porque la terminación del archivo es .pub y no es muy común entre los archivos que descarga la gente. Con esto descargado y nuestros juegos listos, pues abrimos el emulador para empezar la instalación del firmware y los juegos. Para instalar el firmware es muy sencillo, solamente nos vamos arriba a la izquierda donde dice File, bajamos y le damos donde dice Install Firmware. Seleccionamos el archivo ps3 updat.pub, lo abrimos y va a comenzar la instalación, le damos a que sí. Y la siguiente pantalla suele tardar mucho más si es que no lo has instalado, en este caso me lo hizo rápido porque yo hice unas pruebas antes de empezar con el video. Para instalar los juegos es muy sencillo, desde los archivos originales que obviamente tienes de tus discos comprados, vas a buscar lo siguiente. Los archivos van a venir en dos tipos, por ejemplo, en mi juego base, sin ninguna actualización ni nada, vienen dos archivos, uno .rap que son las llaves del juego y uno .pkg que es el juego como tal. Estos dos archivos te recomiendo extraerlos en una sola carpeta para que no te confundas, pero pues es muy fácil de ubicar porque el juego suele ser más pesado que los DLCs y que las llaves, ahorita estarás viendo. Igual con los DLCs, mientras que se copia también puedes extraerlo, esto depende de tu disco duro. Como puedes ver también viene un .rap y un .pkg, los seleccionamos y los extraemos en la misma carpeta. Y así con todas las cosas que vayas a instalar, DLCs, actualizaciones, juegos base, así lo vas a hacer. Ahora para instalarlos no basta simplemente con tenerlos en esta carpeta, asegúrate nada más de tenerlos ahí listos para instalar porque te tienes que ir al emulador. En el emulador donde dice File vamos a bajar hasta donde dice instalar paquetes, RAPs o EDATs. Vamos a buscar el más pesado que suele ser el juego, en este caso es este y le doy en instalar. Le damos a aceptar y va a comenzar la instalación. Esto puede llegar a tardar más o menos, todo depende de tu disco duro, así que no te preocupes. Y en estas opciones que te salgan, marcamos las dos primeras para tener al alcance el juego, pero la última opción es precompilar el caché. Yo te recomiendo hacerlo, a pesar de que tengas un SSD o un HDD, te recomiendo hacerlo en cualquiera de los dos casos, porque esto va a prevenir que el juego esté cargando a tirones durante el gameplay. Para instalar el DLC es lo mismo, vamos a File, instalar paquetes. Seleccionamos el archivo del DLC y simplemente lo instalamos. Como puedes ver, como pesaba menos, pues es mucho más rápida la instalación. Para instalar las llaves es lo mismo. Vamos a File. Y cada una de las llaves las vamos ejecutando con esta herramienta. Para configurar el emulador simplemente le damos clic en donde dice CPU y aquí vamos a empezar a configurar todo. En CPU no le tienes que mover a nada, pero donde dice GPU tienes que asegurarte que donde dice render, tienes que asegurarte que esté en Vulkan. Y en resolución por defecto tiene que decir 720p.
¿Por qué? Porque los juegos que están desarrollados para PlayStation 3 están diseñados para esta resolución. Si le pones más, simplemente vas a hacer que las texturas se alarguen, se vea feo y no sirva para nada. Vas a estar exigiéndole además a un juego que no se podría llegar a ver mejor. Donde dice gráfica, tienes que asegurarte que esté la gráfica más potente que tengas en tu computadora. Lo digo por la gente que pueda llegar a tener una APU y una gráfica, pues asegúrate que esté la más potente. Donde dice lenguaje de consola, asegúrate de seleccionar tu idioma preferido o tu idioma nativo y pues al último nada más le das a aplicar y guardar. El caché funciona de la siguiente manera. ¿Por qué te recomiendo que precargues el caché al momento de instalar el juego? Porque te va a salir esta pantalla. Esta pantalla vas a tener que evitártela al momento de ejecutar el juego por primera vez, o si te llega a salir, te va a salir durante menos tiempo. Esto depende de tu SSD o de tu HDD, del almacenamiento que tengas, pero podría llegar a tardar mucho o menos dependiendo de tu unidad. Al momento de precompilar el caché, todo el juego se va a ver mucho más fluido y no te va a pasar lo que me sucede a mí más adelante durante el tutorial. Yo lo hice aquí a propósito porque quería que vieras qué era lo que pasaba si no lo hacías tú, porque el juego va a ser cero disfrutable al menos las primeras veces que suceda algo en pantalla. Por ejemplo, al momento de que salga alguna explosión en pantalla, va a generar un caché y mientras que se genere ese caché te va a dar un pequeño lagazo o un pequeño tirón o como le quieras decir, un stuttering. Como puedes ver, el juego se abre perfectamente, pero antes de esto tenemos que configurar nuestro mando. Nos vamos arriba a la derecha donde dice Pads. Y aquí, como podrás ver, está toda la interfaz con el mando de PlayStation 3 por defecto para que seleccione las teclas. Ya viene listo con el teclado, pero como puedes ver puedes seleccionar diferentes controles como el DualShock 3, el DualShock 4 y otros más. Para el mando de Xbox es el que dice SDL, simplemente lo seleccionas y tu mando de Xbox, si es que ya está conectado por Bluetooth, lo va a identificar de manera rápida y sencilla. Por ejemplo, aquí si es que muevo los joysticks abajo a la derecha, podrás ver que ya se están moviendo las palancas. Algo que te recomiendo, si es que tu mando tiene drift, arriba donde dice zona muerta del control, pues lo aumentes en las dos opciones hasta que el juego o el emulador ya no detecte el drift. Lo aplicamos y ya podremos comenzar a jugar. Como te dije, sé paciente con la carga del caché. Como podrás ver, la primera vez que lo abrí tardó algo, pero ahorita en la segunda ejecución fue mucho más rápido. Ajustas la pantalla, que esto ya depende de cada juego, te van a salir opciones o no te van a salir, pero ajusta la pantalla siguiendo las instrucciones. Ahora sí, después de esto vamos a ver cómo es el funcionamiento de este emulador en Arch Linux, que por cierto tengo una guía completa de cómo instalar y optimizar Arch Linux para que vayas a verla si es que estás interesado. Como podrás ver, se están generando los shaders, eso es a lo que yo me refería, los shaders o los cachés se van a estar generando y van a causar estas cosas las primeras veces que cargues un mapa, las primeras veces que cargues un arma, las primeras veces que cargues un juego, cualquier cosa que cargues por primera vez te va a dar estas molestias. Por ejemplo, fíjate mucho, ahí hubo un tirón de cómo el personaje disparó, pero después cuando ya se guardan esos shaders ya no vuelve a pasar ese tirón y cada vez el juego se va volviendo más fluido y pues en general más óptimo para estarlo jugando. Cada vez que vayas cargando algo nuevo, alguna parte del mapa y todo eso va a suceder si es que no hiciste el precompilado de los shaders o del caché. Todo eso son cargas de caché. Estaba cargando un nuevo pedazo de mapa y otra vez un lagazo. Y pues nada chicos, sin nada más que decir, espero que les haya gustado mucho el video. Por favor recuerden suscribirse, recuerden comentar, recuerden dejar su like y los estaré viendo en el siguiente video.